tal, hermanos? Estamos listos para estudiar el siguiente estudio, valga la redundancia, de los dones espirituales, ¿verdad? Entonces vamos a orar y vamos a entrar en materia inmediatamente. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Bendice, te rogamos el estudio de los dones espirituales, estos dones de motivación que estaremos viendo. Bendice a los hermanos que lo escucharán, que puedan poner atención, Señor, y ver las características de los dones y ver si parte de esas características son frecuentes en sus vidas para que puedan encontrar su don de motivación. Te pedimos tu dirección, tu guía, bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hoy vamos a iniciar con los dones de motivación. Recuerden que les había enseñado ya que la Escritura nos enseña que cada uno de nosotros tenemos un don de motivación, lo que nos motiva, ¿verdad?, a trabajar por el Señor. Esos dones de motivación están listados en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Y ya lo leímos en uno de los estudios, no lo voy a volver a leer, pero están en ese orden, los vamos a ir viendo. Primero es el de profecía, luego servicio, enseñanza, exhortar, repartir, presidir y misericordia, ¿verdad? Son estos los dones. Son 7 dones y hoy vamos a iniciar con el primero, que es el don de profecía. Ahora, algo que debo decir antes. Vamos a ver en este estudio vamos a ver las características negativas del don de profecía. Y en otro estudio, en el siguiente, vamos a ver las características positivas o espirituales de ese mismo don de profecía. Les digo esto porque la mayoría de nosotros como creyentes nos vamos a identificar con generalmente, ¿verdad? A veces no sucede, pero generalmente nos vamos a identificar con las características negativas del don que tenemos. Y así lo vamos a descubrir, vamos a decir, pues ese soy yo, ¿verdad? Eso refleja cómo yo pienso, cómo yo siento, lo que yo hago, mi conducta, pero en forma negativa. Y luego tenemos que trasladar esas características negativas a medida que crecemos en Jesucristo y a medida que nos damos cuenta y trabajamos en nuestro don de motivación, pues lo vamos reflejando las características positivas o espirituales de ese mismo don. Entonces creo que sí vamos a ir lección por lección para no hacerlo muy extenso, ¿verdad? El estudio. Vamos a ver las características negativas primero de uno de los dones. En este caso primero va a ser el de profecía, y luego en otro estudio vamos a ver las características espirituales o positivas del mismo don de profecía, y luego pasamos al segundo don, que es el de servicio, y así nos vamos, ¿verdad? No están en orden de importancia ni nada los dones, como se los estoy dando, simplemente es pues como están listados en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Muy bien. Entonces, vamos a ver el don de profecía, ¿verdad? El profeta, la persona que es profeta. Recuerden que ya no hay profetas en el tiempo actual en el sentido que había cuando la Biblia todavía no se escribía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento pues nos habla de profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, otros, ¿verdad?, que recibían un mensaje de parte de Dios, ya sea en una forma directa, hablando Dios con ellos, o a través de sueños, o a través de cualquier otro medio. Y luego ellos, ¿verdad?, daban ese mensaje al pueblo.
Ese era el profeta en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, mientras se iba escribiendo en los primeros 100 años del establecimiento de la iglesia, mientras se iba escribiendo el Nuevo Testamento, pues había profetas también. Pablo, Pedro, Juan, ¿verdad? Cuando hablaban, y lo que tenemos en sus epístolas y en sus cartas, los evangelios, son relatos y son profecía, muchos de ellos, especialmente, por ejemplo, el libro de Apocalipsis de Juan, ¿verdad? Profecía. ¿Cómo la recibió Juan? Bueno, ahí mismo nos cuenta en el libro de Apocalipsis que estando él en la isla de Patmos, se le aparece un ángel y luego el Señor Jesucristo, y pues le dan el mensaje de Apocalipsis. Eso ya no sucede hoy en día, ¿verdad? Hoy en día los que predicamos la palabra de Dios, o usted que testifica a cualquier gente de Jesucristo, le testifica en base a la palabra de Dios. O sea, ya no hay revelaciones o sueños que yo soñé, o que Dios me dijo, que Dios me habló de esta manera, o circunstancias, ¿verdad? No, sino que es mensaje basado en la palabra de Dios. Entonces ese es el profeta, ¿verdad? Y tiene ciertas características, como dije, negativas unas y positivas otras. Entonces les voy a dar una lista primero, rápidamente, de las 9 características negativas del don de profecía, y luego vamos a examinar cada una de ellas. No es muy largo, no se preocupen, creo que vamos a estar en buen tiempo. Muy bien, les voy a leer primero las características. Miren, bueno, antes de ello, un tantito nada más. El personaje de la escritura, en cada don vamos a tener un personaje que es más representativo de ese don. Entonces el personaje de la escritura más representativo de este don de profecía es el apóstol Pedro, ¿verdad? Pedro, y lo van a ver ahí en las características, tanto negativas como positivas, ¿ok? Muy bien. Las características son las siguientes, son 9. Número 1, exponer sin restaurar. Exponer sin restaurar. Número 2, apresurarse a conclusiones. Número 3, reacción ruda hacia los pecadores. Número 4, no perdonar. Número 5, condenarse a sí mismos. Número 6, ser impetuosos. Número 7, cortar con personas que pecan. Número 8, falta de tacto al reprender. Y número 9, persistencia en lo negativo. Ok, entonces voy a ir leyendo un párrafo de cada una y explicando tantito si se necesita. Entonces iniciamos por la primera característica, dije, exponer sin restaurar. Y dice aquí, el interés primario de un profeta por detener el esparcimiento del mal tiende a exhibir al pecador en lugar de restaurarlo. Haciendo esto, el profeta fallará en una de las pruebas de la espiritualidad, ¿verdad? Según Gálatas 6:1 dice que si alguno se halla en pecado, le restauremos con espíritu de mansedumbre. Pero aquí el profeta no, ¿verdad? En la característica negativa no exhibe ese falla, ¿verdad? En esa prueba de espiritualidad. El profeta dice, cree sin embargo que la denuncia del pecado es el primer paso para la restauración. Entonces aquí vemos que el interés primario del profeta es que no se siga pecando más, que alguien se detenga, ¿verdad?, en su pecado, y tiende a exhibir al pecador en lugar de restaurarlo. Sí, ¿verdad? Denuncia el pecado y dice, esta persona está haciendo tal cosa, o lo confronta, ¿verdad? Entonces, haciendo esto, el profeta, falla en tener amor, ¿verdad?, para con la persona, sino que se centra en el pecado.
Y lo hace porque el profeta cree que denunciar el pecado en esa manera es el primer paso para que la persona sea restaurada. Primeramente tiene que denunciarse lo que está haciendo, ¿verdad? Exhibir, decirle, estás haciendo estas cosas. Entonces, exponer sin restaurar. La segunda característica negativa es apresurarse a conclusiones. Dice aquí, los profetas tienden a inferir conclusiones de solo unos cuantos hechos. Una vez que una conclusión apresurada se ha hecho, los profetas tienden a buscar evidencia confirmatoria. Esta acción puede resultar en tomar palabras y acciones del acusado fuera de contexto para probar su punto, ¿sí? Entonces no se extienden mucho en saber todos los detalles de cómo fue, por qué fue, de dónde fue, por qué la persona hizo tal, simplemente hizo tal cosa y infiere conclusiones, ¿no? Pecaste, hiciste mal, por esto y esto y esto otro, y a veces se hacen esas conclusiones apresuradas. Y después de ello, ¿verdad? Ya cuando el profeta tiene su mente hecha, por decirlo, entonces busca evidencia que respalde, ¿verdad?, lo que está pensando que esta persona hizo. Entonces eso puede resultar en que puede tomar palabras y acciones de la persona acusada fuera de contexto, ¿verdad?, para probar su punto del profeta, ¿okay? Entonces apresurarse a conclusiones. Número 3, reacción ruda hacia los pecadores. Una reacción ruda, ¿verdad?, hacia los pecadores. Dice, cuando un profeta ve pecado, tiende a denunciarlo tan fuertemente que parece a otros como una exageración. Después de exhibir el pecado, el profeta tiende a esperar arrepentimiento inmediato, sin importar si su confrontación fue hecha en amor o aún totalmente precisa. Su motivación de exagerar el pecado es el promover arrepentimiento, ¿sí? Entonces el profeta ve un pecado de algún hermano y entonces lo denuncia y dice, es que hiciste esto, ¿verdad? Lo confronta con eso y lo denuncia y dice, te robaste tal cosa. Y ese es un robo, y eso entonces parece, lo hace tan fuertemente que parece que a otros les parece que es una exageración, ¿verdad? Pero después de que exhibe el pecado, que le dice a la persona, ¿verdad?, hiciste tal cosa, el profeta espera que la persona lo admita y se arrepienta y diga, no, pues sí lo hice, ¿verdad? Y a veces no sucede así. Pero su motivación de exagerar el pecado, de hacerlo, ¿verdad?, que es algo muy grave, es para promover el arrepentimiento en la persona. Esa es su motivación, ¿okay? Entonces una reacción ruda hacia los pecadores. Número 4, característica negativa, sería no perdonar. No perdonar. Dice, es muy difícil para un profeta el hacer una separación entre el pecado y el pecador. Por lo tanto, tiende a rechazar a ambos con igual vigor. Aquellos que escuchan su molestia interpretan sus declaraciones como diatribas de enojo. Las epístolas de Pedro proveen un balance de verdad y amor, ¿verdad? Aunque Pedro pues ya espiritualmente ya había, después creció, entonces hay un balance de verdad y amor, pero la característica negativa es que el profeta tiende a confundir ambas cosas, ¿no? O juntar ambas cosas, el pecado y el pecador. Entonces rechaza a los dos. No es de que pues tu pecado está mal, pero tú, ¿verdad?, pues eres una buena persona, sino no, eres una mala persona porque hiciste tal cosa. Entonces, y parece que está enojado, ¿verdad?, el profeta cuando con la persona, no tanto con el pecado, o con ambos más bien, pero la persona siente que el enojo es contra él o ella, ¿verdad? No perdonar.
Muy bien, número 5, la quinta característica negativa es condenarse a sí mismo, condenarse a sí mismo. Dice aquí, los ásperos juicios que los profetas tienen para otros, también los tienen para sí mismos. Tienden a ser extremadamente autocríticos y se sienten sin ningún valor cuando fallan. Después de que Pedro negó a Jesús, el mensajero celestial supo de su necesidad de reafirmarlo a Pedro, ¿verdad?, en una forma adicional o extra que a los demás discípulos. En Marcos capítulo 16 y verso 7 dice, vayan, díganle a sus discípulos, un ángel les dice, vayan, díganle a sus discípulos, y dice, y a Pedro, ¿verdad? O sea, los discípulos en general, pero enfatiza este mensajero celestial, este ángel, enfatiza que a Pedro se lo digan también, porque él se sentía muy mal, ¿verdad? Pedro había negado al Señor Jesús, entonces él sentía que había fallado en todo, no era solamente un pecado, era él el que había fallado, él era el malo, él era el traicionero, entonces ya no quería tener nada que ver, se sentía indigno, ¿verdad?, de seguir participando con los discípulos. Por eso el mensajero celestial, el ángel, hace énfasis en que se busque a Pedro. Entonces esos juicios ásperos que tienen para con otros también los tienen para sí mismos, ¿verdad? Y se juzgan en su vida, y a veces se desaniman tremendamente porque, claro, pecan como cualquier ser humano, y ese juicio condenatorio, ¿verdad?, va contra ellos también. Entonces tienden, dice, a ser extremadamente autocríticos y se sienten sin ningún valor cuando fallan, ¿verdad? Se sienten muy mal. Muy bien. Número 6, sexta característica, es ser impetuoso, ser impetuoso. Dice, por su tendencia a realizar rápidas decisiones, un profeta puede ser muy impulsivo y puede vacilar entre dos extremos. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan? No escucha ni capta todos los hechos, simplemente, ¿verdad?, ve la evidencia, se asegura y luego dice, has pecado, hiciste tal cosa, una decisión rápida. Entonces es impulsivo y a veces puede vacilar entre dos extremos, ¿verdad?, de hacer. Por ejemplo, Pedro, tenemos en el Evangelio de Juan capítulo 13 versos 6 al 10, cuando en la última cena Jesús lava los pies de los discípulos, y al principio Pedro pues rehusó permitir a Jesús que le lavara los pies, y después, ¿verdad?, que Jesús le dice algunas cosas, pedía a Jesús que lo lavara todo. O sea, se va a un extremo, ¿no?, de una parte a otra. Entonces, ser impetuoso, ser impulsivo podría ser ahí también, impetuoso. Número 7, séptima característica de 9. La séptima es cortar con personas que pecan, o sea, desechar a personas que pecan, cortar con ellas, no querer tener nada que ver ya con esa persona. Dice en ese punto, al escuchar o ver algo que está mal, que es un pecado, los profetas sienten la responsabilidad de hablar contra ello. No se preguntan de quién es la responsabilidad. Tengo todos los hechos, necesito tomar acción en este momento. Da muchas cosas que se deben considerar antes. No, la persona ve que esta persona hizo algo mal, ¿verdad?, y no ve el contexto, no ve el antecedente, no ve la razón por qué, no investiga nada de eso, sino que corta, ¿verdad?, con esa persona. Recuerden que no solamente rechazan el pecado, pero rechazan al pecador también. Entonces ponen una ¿cómo se dice?, una barrera, ¿verdad?, y dicen, esta persona no quiero tener nada que ver con ella o con él, ¿verdad?, no lo considero una persona espiritual buena porque hizo tal cosa, aunque no tenga todos los hechos. Muy bien.
Número 8, la falta de tacto al reprender. Esta sería la octava característica negativa, ¿verdad? Falta de tacto al reprender. Dice así: los profetas tienden a ser dolorosamente directos al corregir a otros, sin importar de quién se trate. Esta crudeza puede revertirse en vergüenza para el profeta, como cuando Pedro reprendió a Jesús, allá en Marcos capítulo 8, versos 31 y 32, cuando Jesús dice que estaba hablando a los discípulos y les dice que era necesario que él muriera, ¿verdad? Y Pedro pues tiende a reprenderlo a Jesús, decirle: de ninguna manera esto te acontezca, ¿verdad? Ve por ti mismo. Y Jesús lo tiene que reprender, ¿verdad? Quítate de frente de mí, Satanás, no miras lo que es de Dios, sino lo de los hombres. Entonces, pero la característica es el falta de tacto al reprender. Son directos, ¿verdad? Te dicen las cosas directamente. No se andan con rodeos, no andan con tacto a ver para que no te sientas mal ni nada, sino que te dicen: ¿sabes qué? Tú hiciste tal y tal cosa, ¿verdad? Y te confrontan con el pecado en una forma muy dura. Y no importa de quién se trate, ¿verdad? Si es una persona con mucha educación o prestigio, o es una persona, ¿verdad?, que no tiene mucha educación, de todas maneras a uno y otro, ¿verdad?, lo tratan por igual. Falta de tacto al reprender es característica negativa. Y por último, la novena característica es persistencia en lo negativo. Persistencia en lo negativo. Dice: los profetas tienden a dividir todo en dos clases, bien o mal. Una vez que han etiquetado a una persona o actividad, ese juicio tiende a fijarse en sus mentes y frecuentemente se sienten compelidos a persuadir a otros a estar de acuerdo con ellos. ¿Sí? O sea, tal actividad está mal. No es pecado, ¿verdad? O tal persona hizo tal cosa, no es una persona grata, no es persona espiritual. No, pero que mira, no. Es, ¿verdad? Y tienden a argumentar, a persuadir a otros a estar de acuerdo con ellos por lo que la persona hizo o la actividad, ¿verdad?, tal que es de pecado. Entonces las cosas están bien o están mal, no hay término medio. Estas son 9 características negativas y como dije, usted se va a identificar muchas veces más con características negativas. También, ¿verdad?, cuando veamos las positivas, quizá hay algunas que se identifique si usted tiene el don de motivación de profeta. Alguna gente que escuche esto, que escuche este estudio y escuche estas características, ¿verdad?, para nada se va a referir, ¿verdad?, para nada va a decir esa persona: no, para nada, eso no refleja lo que yo soy, ni como yo pienso, ni nada, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? No se desanime, escúchela nada más para que conozca el don de profecía. Pero cuando usted en su mente dice: para nada, yo no me reflejo en ninguna de estas cosas, de esas características, quiere decir que usted no tiene ese don de profecía y va a tener otro, ¿verdad? Y habrá personas que se identifiquen con, no tiene que ser con todos los 9 puntos, pero con la mayoría de ellos. Y van a decir: oh, ese soy yo, está reflejado, ¿verdad? El hermano está hablando de características de cómo yo soy, de cómo me comporto, de cómo pienso, de cómo siento, ¿verdad? Y muchas veces pues esa va a ser un indicio, no es una seguridad, pero es un indicio muy fuerte de que quizá usted tiene el don de profecía. Entonces, durante estos estudios, pues usted recuerde que se va a identificar mucho más con solamente uno de los 7 dones de motivación.
Los demás pues simplemente va a estar escuchando y va a decir, no, eso no es para mí, o no me refleja a mí. Pero no deje de escuchar los estudios, no deje de seguirlo, porque cuando no refleja las características, lo que usted es, pues simplemente quiere decir que ese no es su don de motivación. Pero va a llegar el don de motivación que se adapte a usted, ¿verdad? O sea, que las características sean las que, como usted es, como usted piensa. Y entonces, pues, va a tener más interés ahí, ¿verdad? Solo les pido, pues, que continúen escuchándolo, este estudio. Vimos hoy las características negativas del uso del don de profecía, ¿verdad? Una vez más, es exponer sin restaurar. Exponen al pecador, ¿verdad? Y no buscan la restauración tanto, sino que la persona se arrepienta. Apresurarse a conclusiones, ¿verdad? No ve todos los detalles. Reacción ruda hacia los pecadores, ¿verdad? Parece que rechazan al pecado y al pecador también. No perdonar, ¿verdad? Es otra de las que vimos. No perdonar. Condenarse a sí mismo, ¿verdad? Es tan duro con otra gente como consigo mismo el que tiene el don de profecía. Ser impetuoso, apresurarse a conclusiones. Número 7, cortar con personas que pecan, ¿verdad? Ya no tener amistad ni nada, ni juntarse, lo estrictamente necesario quizá, pero no más allá. Falta de tacto al reprender, ¿verdad? Lo hacen duramente, hacen sentir mal a la persona a veces. Su motivación de ello es que la persona se arrepienta, pero pues no tienen tacto, ¿verdad?, en poder hablar con alguien. Y persistencia en lo negativo. Dividen las cosas en bien o mal. Si una persona hizo mal, pues ya tienden a etiquetar a esa persona de esa manera. Bien, hermanos, nos llevó, fíjense, 27 minutos, más o media hora, ¿verdad? Con todo lo que se le añade al estudio. Así es que es buen tiempo para que puedan reflexionar, pensar. Si tienen alguna duda, alguna comentario también, pues háganmelo saber de alguna manera. Envíen a donde se sube este video algún comentario y trataremos de responderles, ¿ok? Bien, el próximo estudio va a ser este mismo don de profecía, pero ahora las características espirituales o positivas. Dios me los bendiga, que estén bien y nos vemos en el próximo estudio, ¿ok? Bye.